Buenos días, consellera. En la moción que se aprobó habla de la elaboración de un plan de desestacionalización, algo que se viene repitiendo permanentemente en las estrategias de turismo para Asturias, y quería ver qué están planteando, porque aquí lo que se dice en la moción es que estaría dotado de propuestas específicas, promocionando las visitas en temporada media y baja, ampliando los periodos de apertura del centro de recepción de visitantes Pedro Pidal y el resto de servicios del parque que dependen de la Administración autonómica durante la mayor parte posible del año. ¿Cómo valoren ustedes este apartado que se aprobó en la moción y qué es lo que tienen previsto, cómo lo contemplen o qué están haciendo, ¿no?, al respecto? Concretamente aquí, ¿no?, en Picos. Gracias, señor Palacios. Sí, el plan de desestacionalización, que incluye muchas estrategias diferentes o varias estrategias diferentes, hay una en la que estamos especialmente enfocados, en la que estamos especialmente y confiados, y como ejemplo yo sacaba una curta moción que no pude desarrollar mucho, como ejemplo sacaba el plan de sostenibilidad turística de Onís, que es un ejemplo de lo que puede ser la desestacionalización. Y es un plan que incluye todo un desarrollo de la zona, en este caso de Picos, y ahí quería llegar, que incluye toda una serie de desarrollo en torno a las propias riquezas que tiene ya el concello. Quiero decir, si nos presta especialmente y es porque desarrolla los potenciales que van después repercutir también en lo laboral, en la cohesión territorial, en lo social, etcétera. Por ejemplo, el desarrollo de las queserías, no solo ya como elemento productor, que ya lo son, obviamente, sino en lo que es la incentivación del trabajo para la gente más mozo, para el arraigo de población demográfica, etcétera, etcétera. Y también como elementos de atracción también al visitante que puede visitar una quesería o puede visitar las instalaciones o ciertas instalaciones referidas a la elaboración de queso. Esto ya como un ejemplo, sin más, en cualquier época del año, y que por lo tanto produce un efecto de llamada desestacionalizadora. Esta ya es un poco la estrategia que nosotros queremos seguir en los planes, tanto en los que queremos incentivar en los planes ordinarios como en los extraordinarios de sostenibilidad turística, y que se llamen así de sostenibilidad no solo porque sean ecológicamente sostenibles, sino porque lo son sostenibles no social, no laboral y también, obviamente, haciendo referencia a la brecha de género, etcétera, etcétera. Eso es lo que entendemos nosotros por sostenibilidad, que está directamente relacionado con el efecto desestacionalizador turístico en este caso. Uno de los problemas graves que tenemos en Asturias es la terrible brecha digital, ¿no?, que padecemos, y evidentemente el sector turístico padecla directamente. Hay zonas de Asturias que no disponen de conexión o disponen de una mala conexión. Dentro de los planes turísticos, tanto del Estado como supongo de aquí de Asturias, estarán planteándose la necesidad de superar esa brecha digital para poder impulsar, sobre todo los pequeños proyectos, ¿no?, emprendimientos turísticos. ¿Están en contacto con la estalla del Gobierno responsable para poder poner en marcha algún tipo de proyecto aquí, que también lo contempla al fin y al cabo la moción y va a ser fundamental para poder conseguir todo esto que usted nos desgranó, ¿no? Sí, gracias, diputado. Por supuesto, hay proyectos que son específicos y hay proyectos que forman parte de un proyecto más global. En este caso, también en turismo formamos parte de proyectos genéricos como son la digitalización. Una buena parte de los fondos Next Generation vienen dedicados a digitalización en diferentes estalles y en diferentes direcciones, pero una de las direcciones desde el Ministerio de Industria y Turismo que bien específica es la de digitalización en el medio turístico, en los sectores turísticos. Una digitalización que vendrá desde varios, o unos presupuestos para digitalización y unas acciones que vendrán dirigidas, algunas desde el propio Ministerio y otras que vendrán a través de nosotros, de la propia Consellería, y otras que vendrán a través de otras consellerías
que son los que de forma más directa también inciden en la digitalización. Pero es uno de los puntos claves, de estos fondos, y desde yo va la digitalización. Compartimos perfectamente con Europa que es el momento, esta es la oportunidad de la digitalización, de subirnos a ese tren importantísimo para poder concurrir en el mercado y poder tener un posicionamiento turístico fuerte y de futuro, y desde luego vamos a aprovecharlo al 100%. Muchas gracias, consellera. Muchas gracias, presidenta.